Y ya está grabando. Muy bien, pues antes que nada me gustaría que te presentaras a ti misma y así de paso me ahorro yo esta parte de la entrevista. Muy bien. Pues nada, mi nombre es Yayo Herrero, soy madrileña de nacimiento, pero desde hace como 5 años más o menos vivo en Cantabria, es decir, que he pasado como del marco de la ciudad y del centro de la ciudad a un pueblo súper pequeñito, ¿no? Al mundo rural. Y bueno, digamos como formación, tengo una formación así un poco, alguna gente dice que un poco extraña, he pasado por la ingeniería, por la antropología después, los estudios de doctorado y el doctorado lo tengo en educación y antropología, ¿no? Y mi trabajo, bueno, pues trabajo desde hace ya bastantes años en una cooperativa de trabajo asociado, en donde ahora mismo estamos unas 20 personas socias que trabajamos fundamentalmente en torno a las transiciones ecosociales desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde propuestas concretas, tipo tener una distribuidora de producción, o sea, de alimentación ecológica y de productos agroecológicos, hasta trabajar en el ámbito de las transiciones culturales o de la consultoría, ¿no? Mi cooperativa se llama Garúa y la verdad que me encanta trabajar allí, ¿no? Que como que trabajar en cosas que te importan, le ves sentido y con tus amigos y con un marco de confianza muy grande, pues te convierte el trabajo en una cosa que no es dicotómica con la vida, sino que es como parte de la propia vida, ¿no? Y bueno, soy activista de Ecologistas en Acción también desde hace muchísimos años, pero empecé moviéndome en movimientos sociales desde muy jovencita, casi con 14, ¿no? Con 14 años, por diferentes espacios. Y creo que esa combinación del activismo con el estudio y la lectura, que también me encanta, bueno, pues yo tengo la sensación de que hace crecer mucho y te permite entender el mundo bien y por otro lado tener como un sentido vital y el por qué vives y hacer las cosas, yo creo que bueno, que te hace sentir bien, ¿no? Sí, yo creo también lo mismo, que esta combinación es muy fructífera. De hecho, es una de las cosas que en tu currículum me llama la atención. Esta presencia tanto del activismo social como del estudio. Normalmente Ujú, sucede o una cosa u otra, es decir, pero encontrar las dos al mismo tiempo es problemático, ¿no? ujú. A ver, pasando ya a los contenidos más en concreto. Pregunta inevitable, ¿no? ¿Qué es el ecofeminismo desde tu punto de vista y que nos des una visión general de ello? Bueno, pues el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y movimiento social que es importante saber que son las dos cosas, ¿no? Porque, por lo que decíamos antes, porque parece difícil ser capaz de transformar el mundo si no lo conoces o no sabes a dónde quieres ir y por otro lado puedes saber mucho sobre las cosas y faltar la agencia para poder transformarla, ¿no? Entonces, las miradas ecofeministas que son plurales tienen y combinan ambas cosas. Y yo siempre digo que es un movimiento que en realidad como movimiento, su sentido lo encuentra cuando te preguntas sobre cómo se sostiene la vida y en concreto la vida humana, ¿no? Y llegas a la conclusión de que la vida humana forma parte de la naturaleza, formamos parte de una trama de la vida, es decir, somos seres radicalmente ecodependientes y ecodependientes de una trama de la vida que se autoorganiza, que funciona al margen también de la propia vida humana, aunque obviamente nosotros y nosotras incidimos en ella, pero digamos que no es posible que exista ni la economía, ni la política, ni la cultura, ni la propia vida humana sin esa naturaleza. Es decir, somos seres radicalmente ecodependientes de una trama de la vida que, insisto, se autoorganiza al margen de la propia vida humana, ¿no? Una trama de la vida que tiene límites físicos que en este momento están superados, están translimitados, poniendo en riesgo la propia supervivencia de amplios sectores de población humana, ¿no? Pero por otro lado, los seres humanos somos seres también radicalmente interdependientes. Es decir, la vida humana, la vida de un ser humano en solitario es inviable. Alguien te tiene que haber parido, pero desde que nacemos, además, hasta que morimos, necesitamos, digamos, satisfacer necesidades que son cíclicas, que nunca terminan de estar completamente satisfechas y que solamente se pueden satisfacer en colectivo. Hablamos del cuidado, hablamos del alimento, hablamos del acceso a una mínima energía, de la vivienda,
del sentido de la identidad, de la pertenencia a una comunidad, ¿no? Y lo que sucede es que a lo largo de la historia, muchas de esas necesidades que permiten la reproducción cotidiana y generacional de la vida han sido satisfechas mayoritariamente por mujeres. No porque crea yo que estamos las mujeres mejor dotadas o especialmente dotadas para cuidar de la vida, sino porque vivimos en sociedades que han asignado roles diferentes, una división sexual del trabajo a los hombres y a las mujeres, con un peso y digamos un coste terrible en esa división sexual del trabajo para ambos, para hombres y para mujeres, pero que en concreto a las mujeres les ha asignado de forma no libre esa reproducción cotidiana y generacional de la vida, una reproducción que se hace cada vez en condiciones más hostiles, es decir, en casi todo el mundo son mayoritariamente mujeres quienes sostienen la vida en contextos que atacan la propia vida, ¿no? Lo cual no quiere decir, como decía, que esa propia división sexual del trabajo a muchos hombres y sobre todo a los hombres que tienen menos poder, que no encarnan la figura deseada del patriarca, les supongan también un peso emocional, vital y material también terrible, ¿no? Ujú. Bueno, otra pregunta, porque he visto en ocasiones que se te ha interrogado sobre esto o que lo has sacado tú misma en el medio de la conversación y me parece muy interesante. ¿Tú qué piensas que necesita el ser humano para vivir feliz? Es decir, ¿cuáles son las necesidades que podríamos considerar básicas del ser humano? Sí. ¿Y Bueno, yo cuáles me... son, no, ya acabo, y Perdona, ya te sí. dejo, no, no. ¿Y cuáles son aquellas derivadas de ese consumismo creciente que sufrimos de alguna manera? O sea, ¿cómo se podría distinguir una cosa de otra? Bueno, yo lo primero hay que decir que yo creo que nadie puede decir cuáles son, qué es lo que debe de tener una persona para ser feliz. Lo digo porque la felicidad es un concepto como bastante complejo. Una persona puede tener todas sus necesidades satisfechas, perfectamente satisfechas, tener todo lo que ansías tener y aún así sufrimos el abandono, podemos sufrir la muerte de un ser querido. Lo que quiero decir es que no toda la vida es feliz siempre ni en todo Correcto. momento, incluso Ujú, a la gente que le va bien, ¿no? Entonces casi preferiría más centrarme en pensar cuáles son las necesidades que han de estar cubiertas para tener potencialmente la posibilidad de vivir vidas que merezcan la alegría de ser vividas, ujú, ¿no? Y ahí yo creo que entra y me parece muy oportuna la pregunta que formulas, porque claro, entra toda la reflexión que nos permite distinguir entre necesidades y satisfactores. ¿Qué necesidades tiene cualquier ser humano, ¿no? Tenemos necesidad de alimento, necesidad de refugio, tenemos necesidad de acceder a un mínimo de energía para poder llevar nuestra vida de una forma decente. Tenemos necesidad de cuidados, nadie puede sobrevivir sin cuidados, sobre todo en algunas etapas del ciclo vital, como son la infancia, la vejez, los momentos de enfermedad, toda la vida en el caso de algunas personas diversas funcionales. Necesitamos tener sensación de pertenencia o sentido de pertenencia a una comunidad. Tenemos también que tener, digamos, capacidad o sensación de tener poder. No me refiero poder como se tiene poder cuando ganas unas ujú, elecciones o como cuando eres dueño de muchas cosas. No me refiero a la capacidad de influir sobre las propias condiciones de vida que te rodean. Las personas necesitamos tener sensación de que personal y colectivamente somos capaces de cambiar las condiciones, digamos, que tenemos alrededor, sobre todo las que no son hostiles, ¿no? Todo eso son necesidades y luego la diferencia es cómo se satisfacen. O sea, nosotros podemos necesitar alimento y lo podemos satisfacer con una producción agroecológica cercana o podemos comer alimentos que vienen a miles de kilómetros y que han sido producidos en condiciones de semiesclavitud por otras personas. Podemos tener necesidad de una vivienda y hay quien la satisface acaparando 4 o 5 viviendas o teniendo, ocupando viviendas que consumen o manejan o se construyen sobre un territorio, digamos que sería inextendible para el conjunto de la población del planeta, ¿no? Digamos que el capitalismo lo que ha hecho, sobre todo el capitalismo, y cuando hablo de capitalismo me refiero al capitalismo en el que solemos pensar, pero también al capitalismo de Estado de China, por ejemplo, ¿no? El capitalismo lo que ha hecho ha sido confundir las necesidades con los satisfactores y presenta los satisfactores
que le son funcionales, que le hacen ganar dinero como si fueran necesidades, ¿no? Y no es lo mismo. Es decir, hay muchas cosas que podemos satisfacer colectivamente o que podemos satisfacer que son necesarias y podemos satisfacer con poca presión sobre la naturaleza, y digamos que las miradas capitalistas y las miradas de los mercados más bien estimulan de forma permanente el consumo de muchísimas cosas superfluas que garantizan necesidades que podríamos cubrir de otra manera, pero que hacen crecer la economía, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde yo creo que hemos de tener la diferencia. Y para mí hay una cuestión que es clave ahí, que es a la hora de satisfacer necesidades, la pregunta es, ¿esta forma de satisfacer necesidades puede ser extendible? ¿Es escalable a las 8.000 personas que hay en el planeta? ¿Lo hay para todo el mundo? Porque cualquier consumo que no sea escalable o que no lo haya para todo el mundo deja de ser una necesidad satisfecha para convertirse en un privilegio, ¿no? Y Ujú. yo creo que ahí es donde se encuentra el marco o el nudo de las miradas ecofeministas, ¿no? Que son unas miradas que lo que centran precisamente es en la garantía de la satisfacción de las necesidades que te ofrecen las posibilidades de tener una vida buena, que no siempre feliz, pero sí una vida Ujú. buena, ¿no? De manera que esa posibilidad sea viable para todas las personas, teniendo en cuenta que además compartimos el planeta con el resto del mundo vivo, ¿no? Entonces hay todo un debate por tener en la sociedad sobre la satisfacción de las necesidades, por eso te decía que es muy oportuno que tú lo sugieras como debate, como pregunta, ¿no? Porque, digamos, tenemos debates sobre la demanda, pero solamente demanda en un mercado quien es solvente para demandar, pero necesidades las tenemos todas las personas. Sí. Y enlazando justamente con todo lo que decías, ¿tú qué características principales piensas que debería tener un modelo económico alternativo que justamente priorice el bienestar humano y ambiental, que desarticule y desmonte el consumismo y que garantice una cierta distribución o una distribución completamente equitativa de recursos? Ujú. Bueno, yo creo que tendría que ser un modelo que en este contexto en el que vivimos, un contexto marcado por una profundísima crisis ecosocial, ¿no? Que es ecológica en términos de cambio climático, de declive de bienes minerales básicos, de pérdida de biodiversidad, de crisis hídrica, pero también social. Es decir, con una profundización terrible de las desigualdades en términos norte-sur, pero ojo, también dentro de los propios territorios empobrecidos, ¿no? Dentro del territorio, por ejemplo, del Estado español, las dificultades de muchas personas para acceder a la vivienda, para poder pagar la factura de la luz, para tener una alimentación sana, no son para nada pequeñas, ¿no? Entonces, el modelo por el que nosotras de alguna manera trabajamos es un modelo que debe de impulsar lo que llamamos una transición ecosocial justa, ¿no? Ujú. Transición significa cambio en el modo de ser y de estar. Y básicamente eso es, ¿no? Es un cambio en el modo de ser persona y en el modo además de estar y habitar un planeta que ya está en un contexto de translimitación y en pleno cambio climático, ¿no? En ese contexto voy a referirme como modelo a un dato y a tres principios, ¿no? El dato es el del inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y quiero precisar muy bien a qué me refiero, porque a veces con la palabra decrecimiento engloba un montón de cosas, como si fuera una propuesta ética, ¿no? El decrecimiento es el contexto. Queramos o no queramos, los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta, de forma distinta además en cada territorio, vamos a tener que vivir con menos agua, con menos energía y con menos recursos de la tierra, Ujú. simplemente porque estamos en una condición de translimitación. Entonces, la clave es preguntarnos cómo va a ser ese fenómeno de contracción material eh, y, desde nuestro punto de vista, obviamente, el proyecto sería cómo hacerlo para que todas, absolutamente todas las personas tengan garantizadas esas necesidades de las que hablábamos antes, ¿no? Y es perfectamente posible poder hacerlo, pero implica cambios muy notables, y cambios muy notables sobre todo en aquellos lugares donde se sobreconsume mucho más de lo que hace falta para tener garantizadas las necesidades humanas, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos de los tres principios, el de suficiencia, que es un principio que apela a la
al imperativo de vivir con lo suficiente, a la vez como derecho y como obligación. Como derecho porque hay mucha gente que no tiene lo suficiente Ujú. y tiene el derecho a tener lo suficiente para poder vivir con dignidad. Y como obligación porque hay también algunas personas que tienen en lo material mucho más de aquello a lo que tocan en función de los kilos de cosas que hay para repartir, ¿no? Y que por tanto deben aprender a vivir de una forma más sencilla en lo material, que no en otras cosas, en tiempo, bueno, quiero decir, en lo que tiene que ver con la energía, los minerales, el agua, la superficie de tierra que se utiliza para desarrollar un determinado modelo de vida. Por tanto, el principio de suficiencia es un derecho y una obligación que constituyen un juego de suma cero, porque cuando los kilos de cosas, de minerales, las toneladas de energía son limitadas, lo que unos gastan de más es porque otros lo tienen de menos, Claro. ¿no? El segundo elemento coherente con este es el de la redistribución de la riqueza. No me refiero solo a la renta, me refiero a la redistribución de aquello que es limitado, que no puede crecer, ¿no? Como son los bienes que están derivados de la tierra y la redistribución también de las obligaciones, ¿no? El cuidado de la vida no es una obligación solo para las mujeres, es una obligación social y debe de ser el conjunto social y todas las personas las que se corresponsabilicen con esa tarea que es intensiva en tiempo e intensiva en trabajo, aunque no se le denomine trabajo muchas veces, ¿no? Y por último, el principio de la sostenibilidad de la vida, es decir, el conjunto de la política pública y también la que hacemos desde los movimientos sociales, desde la gente autoorganizada, ha de estar, desde nuestro punto de vista, orientada a sostener vidas. Es decir, lo que se ha de sostener no es el planeta que se sostiene solo, lo que se ha de sostener es la vida humana y otras vidas dentro de este planeta. Y eso es lo que ha de orientar el conjunto de la política pública. Planteado de esta manera, este proyecto, digamos, podríamos definirlo como el proceso que conduce a garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas en un contexto de contracción material y de cambio climático. Y esto implica meter en la misma agenda y con el mismo nivel de prioridad la garantía de las condiciones de vida y satisfacción de necesidades de todas las personas y a la vez la contracción controlada de esos impactos sobre la naturaleza, ¿no? Por eso a mí me parece que separar las agendas sociales de las agendas ecológicas es un gravísimo error, ¿no? Porque nunca habrá transición ecosocial justa si no abordas la crisis ecológica, pero si a la gente le das a elegir entre comer hoy o tener un planeta sostenible dentro de 50 años, forzosamente tendrá que elegir comer hoy, ¿no? Y por tanto, ambas cosas tienen que ir de la mano para poder garantizar esto. ¿Cómo le llamemos a ese proceso? Pues ya dependerá del sitio. En América Latina hablan del buen vivir o del summa causai, en África hablan del Ubuntu, hay quien habla del ecosocialismo, hay quien habla de la organización de la vida en torno a los bienes comunes, es decir, el proyecto político se puede tener diferentes nombres y probablemente sea distinto en cada territorio porque distintas han de ser las soluciones, ¿no? Pero lo que sí hay que tener claro es que es en un marco de contracción material y que para que la vida sea decente hacen falta esos tres principios. Es decir, hay posibilidad de abordar la contracción material o el decrecimiento desde la perspectiva del mercado, que es extremadamente injusta porque se basa en que solo quien tiene dinero paga lo que es necesario para Mm. estar vivo, o incluso, y de una forma más provocadora, puede haber forma de abordarlo que estamos empezando a ver con mucha fuerza, que podríamos definirlas directamente como fascistas, ¿no? Mm. Aquellos sectores de población que consideran que hay una parte significativa que por cuestiones de raza, de género, de religión, es población descartable y por tanto puede ser eliminada, explotada, exterminada, mientras los beneficios quedan concentrados en sectores protegidos por el poder económico, político o el militar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, de alguna forma ya has entrado en lo que voy a preguntar ahora, pero a ver, ¿qué tipo de programa piensas que debería tener la izquierda social y política para ser realmente alternativo? Porque qué rasgos básicos debería tener. A ver, si nos fijamos, por ejemplo, en lo que ha sido el programa
en Francia, del Front Populaire, del Nouveau Front Populaire, que ha salido victorioso en las últimas elecciones, o el mismo programa de los partidos que gobiernan el Estado español. Evidentemente hay partes, yo creo, no sé si coincidirás conmigo, que hay partes positivas en este programa, pero ¿qué es lo que le falta? Es decir, porque parece claro que estos programas se quedan un poco cortos, ¿no? En relación a todo esto que estamos hablando ahora. ¿Cómo lo ves? Sí. A ver, yo la sensación que tengo es que, bueno, que estamos viviendo un momento como súper convulso y mi sensación es que incluso los sectores más progresistas, de izquierdas o lo que fuera, en el marco de los partidos políticos están sufriendo una tensión que les arrastra hacia posiciones más conservadoras o a posiciones, por así decir, menos audaces, ¿no? Ujú. En lo político y en lo social. Yo creo que en los últimos años hemos vivido, desde luego, yo lo creo firmemente en el contexto del Estado español y no sé si no lo conozco tanto en otros lugares, pero intuyo que también un proceso en el que la política ha quedado reducida a una constante disputa casi mediática y en el entorno de las redes sociales. Es decir, yo creo que hay como una especie de reducción o de merma en lo que habían sido dinámicas para nada perfectas, ¿no? Y con muy problemáticas también, pero dinámicas en las que los partidos políticos tenían cierta organización de base, tenían cierto peso territorial en los lugares en donde se organizaban y donde los partidos políticos tenían cierta participación y convivencia con otro tipo de movimientos sociales, ya fueran sindicatos, la práctica sindical con mucha frecuencia, pero también el movimiento ecologista, el movimiento feminista, los movimientos, digamos, vecinales, ¿no? Yo lo que creo es que en los últimos años los nuevos ciclos políticos han jibarizado la política y la han convertido en una especie de permanente disputa mediática, ¿no? Mediática además con los criterios de los propios medios, los lenguajes ultra sencillos o simplificadores, los mensajes tremendamente cortos, ¿no? Donde además, digamos, espacios en donde empieza a ser más valioso llevarte el gato al agua, que te marquen muchos me gustas o que te retuiteen mucho, ¿no? Y en donde la dificultad para explicar cuestiones complejas es cada vez mayor, ¿no? Entonces, creo que una buena parte de la política, incluso conociendo problemas graves de fondo, no se atreve a Mm. formularlos. No se atreve a formularlos porque hay, digamos, como algunos conceptos que han quedado muy asentados, como si fueran leyes naturales, ¿no? No se puede hablar de cosas desagradables porque desmovilizas. No se puede ganar elecciones si es en un contexto de miedo o es en un contexto que no es visto como esperanzador, ¿no? Desde mi punto de vista, yo desconozco muy bien cuáles son digamos, las bases un poco empíricas y teóricas que hacen defender esas ideas, pero lo cierto es que mucho no están funcionando, ¿no? Es decir, que lo que vamos viendo es que en los últimos procesos electorales se salvan por los pelos y porque en el último momento se apela al miedo como si no hubiera mañana, ¿no? Al miedo, Bien. y eso caduca, eso no. Entonces, a mí me parece que hay un planteamiento como base, ¿no? Es decir, que es no considerar que la gente es tonta. La gente ni es tonta ni es miedosa, ¿no? Puede, claro que hay situaciones y realidades que te dan miedo y te asustan, ¿no? Pero precisamente lo que genera la agencia política es la posibilidad de organizarte colectivamente, ofrecer unos panoramas que puedan ser esperanzadores, pero no ñoñamente ilusionantes ni falsamente ilusionantes, de manera que te puedas organizar para conducir a ello, ¿no? Ahí hay propuesta elaborada y hay gente que lleva tiempo planteando desde hace tiempo qué tipo de propuestas se podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, recientemente, algunas propuestas orientadas a la transición ecosocial justa hablan hemos hablado de un programa que de alguna manera aborde como una serie de objetivos que a mí me parece que son evidentes, ¿no? El primero, garantizar que todas las personas y comunidades puedan disfrutar de una vida digna y segura, compatible con los límites físicos que tenemos en el territorio.
El segundo sería reducir la huella ecológica del sistema económico para poder compatibilizarlo con las biocapacidades del país. El tercero sería adaptar el universo del empleo y del trabajo a las circunstancias de la crisis ecosocial, hablándolo y trabajándolo no puede ser de otra manera, codo a codo con los sindicatos y con quienes se mueven en los ámbitos de defensa de la dignidad del empleo. El cuarto sería desplegar procesos que acometan las situaciones de contingencia que van a venir, es decir, ya de aquí en adelante cada vez más va a haber inundaciones, va a haber Sí. reventones climáticos, va a haber pandemias, ¿no? Y forman parte de lo estructural, ya no son una pura contingencia y por tanto hay que prepararse y tener, digamos, las posibilidades de poder afrontarlo sin que supongan un drama o una convulsión absolutamente brutal, más allá de la que provoca la propia contingencia, ¿no? El quinto sería detener los principales procesos de destrucción ecológica y apostar por la restauración y la resiliencia de los ecosistemas que tenemos. El sexto, transitar hacia modelos territoriales justos, y ahí el concepto de bioregión y la ordenación del territorio desde la perspectiva de la bioregión es clave. Hablaríamos también, como séptimo, de invertir en investigación y tecnociencia adecuada para resolver los problemas que tenemos, no para hacer crecer la economía, no para que determinados negocios sigan en pie, sino para resolver las situaciones humanas. Y por último, construir un soporte económico financiero que haga viable todo este programa, ¿no? Eso es posible hacerlo, eso es posible hacerlo. Lo que sí pasa es que supone un cambio radical y una disputa, digamos, con intereses económicos que no, y con intereses también de poderes que no quieren hacer estos cambios, ¿no? Pero sin mirarlo y sin tratar de construir ese movimiento y hacer este tipo de procesos deseables para la mayoría, es imposible hacerlo. Y esto no es deseable para la mayoría a menos que se sepa dónde estamos. Por Ujú. eso a mí, compartir con crudeza los diagnósticos, apostando por las propuestas y mostrando lo que es viable, me parece que es clave. Y creo que el gran problema que tenemos ahora es que la mayor parte de los partidos políticos de izquierdas eh, no quieren hablar con profundidad de esto porque temen temen, yo creo que no saber explicarlo o que se genere ese malestar que por otro lado está en la sociedad, es decir, vivimos en una sociedad afectada por un profundo malestar que de no hablar y atajar, quienes lo están utilizando y lo están rentabilizando son las extremas derechas, ¿no? Correcto. Sí, es un diagnóstico que haces que, con lo que yo coincido bastante. Es decir, creo que eh, pro- un programa realmente se hace efectivo cuando lo vas aplicando, cuando tienes la capacidad de llevarlo adelante, pero las bases del programa yo creo que existen y hay bastante gente dentro de una minoría que es consciente, ¿no? El problema es, como tú decías, llevar este programa a las grandes masas de gente, ¿no? Y cómo puede este programa al final hacerse realidad. Es decir, qué tipo de apoyo necesita. ¿Cómo es posible convencer a la gente para que abandone la cultura consumista, individualista y neoliberal que existe por todas partes? Y al final mm, uno se plantea si no es posible que un programa de estas características vaya adelante sin que haya movimientos de masas muy potentes que puedan desbordar el institucionalismo actual. Claro, Porque total. claro, este institucionalismo es el corsé que impide llevar adelante, ¿no? El programa o que la gente sea receptiva al programa. Aquí yo el hándicap, el inconveniente que veo es que esta inercia partidaria, esta inercia institucional, digamos, juntamente con ascenso de fascismos y digamos, la relativa parálisis del movimiento de masas, digo relativa porque, cuidado, el movimiento de masas es una cosa un tanto sorprendente. ¿Quién hubiera dicho en su momento que el 15M sería posible? Es decir, parecía que todo estaba parado, ¿no? Entonces, creo que nos podemos encontrar y nos encontraremos con sorpresas al respecto, pero vamos, si tenemos que aplicar medicamento a este mal que tenemos, ¿qué medicamento exactamente le aplicamos para que esto pueda tirar adelante? ¿Qué crees tú al respecto? A ver, yo no tengo ningún, ojalá tuviera Ya, alguna ya. receta así con un medicamento, ¿no? Yo creo
que hay cosas que no admiten atajos y yo creo que el trabajo por debajo hay que hacerlo. Es decir, que no, esto no se resuelve ni desde las redes sociales ni haciendo políticas estrictamente de comunicación, con ser muy importantes, ¿eh? Que yo no le Ujú. voy a quitar ningún tipo de importancia, pero hace falta organización por abajo, hace falta estar en los barrios, hace falta estar en los pueblos, hace falta, digamos, organización que sea capaz de hablar, conocer, dialogar, comprender los problemas que están atravesando las personas, ¿no? Porque efectivamente en su momento lo que saltó fue el 15M, ¿no? Pero ahora mismo quien está tratando de impulsar un fuerte movimiento de masas es la ultraderecha, ¿no? Y si no conectamos con todos esos malestares, o sea, a mí me llama mucho la atención cuando se habla de no generar miedo, o sea, tenemos una población en su mayoría aterrorizada, aterrorizada por no tener casa, por perderla, aterrorizada por perder el trabajo, ¿no? Aterrorizada por un montón de mensajes y de amenazas que se plantean desde diferentes espacios. Es decir, la gente vive en una situación, yo llevo haciendo bastante trabajo de investigación al respecto en los últimos años, los últimos 2 años sobre todo, y hay un fuerte malestar, ¿no? Y por no, si no se, o sea, no nombrarlo no significa que desaparezca. Hay que nombrar ese malestar, hay que explorar en él, hay que buscar las vías para salir y proponer, digamos, la construcción de una comunidad, de un movimiento, de un colectivo que te permita hacerte sentir a salvo, incluso en condiciones hostiles, para desde ahí generar esas transformaciones esperanzadoras, ¿no? Entonces yo creo que hace falta mucho trabajo de articulación por abajo, que hay que hacerlo con sindicatos, movimientos vecinales, movimientos barriales, y o sea, hace falta mucho activismo, ¿no? No se hace desde los movimientos sociales, no se hace desde lo mediático estrictamente o desde las redes sociales, sino que más bien, incluso cuando hay cosas que han sido conseguidas por abajo con mucho trabajo, digamos, eh, utilizarlo y fagocitarlo solamente como marca, como pin, como instrumento de corte puramente electoral, a veces tiene resultados muy negativos, ¿no? Y perdemos cosas que habíamos venido ganando con mucho esfuerzo previamente. Sí. Bueno, entrando ya en otro tipo de tema, que es un guarda relación, a mi entender, muy estrecha con lo que hablamos. Para ti, ¿qué es la democracia participativa? ¿Y en qué se diferencia este tipo de democracia de la meramente representativa, que es la que tenemos ahora? ¿Y qué papel crees puede jugar en en la instauración de un modelo social postcrecimiento o decrecentista? Bueno, yo creo que es clave, o sea, es crucial. Yo creo que no tendremos, o sea, digamos, tendremos decrecimiento sí o sí, Mm. material, pero puede ser un decrecimiento brutalmente autoritario si se hace solamente desde arriba, brutalmente excluyente si se gestiona desde los privilegios de pequeñas partes de la población y sin embargo se gestiona desde el extractivismo violento o la guerra en otras partes de la población, ¿no? Y por tanto poder asumir esa inevitable contracción material a mí me parece que requiere, digamos, un estímulo y una profundización tremenda precisamente de la democracia, ¿no? Entonces, una democracia participativa no es una democracia centrada solo en pequeños grupos de 30 personas que lo debaten todo, lo consensúan y lo dialogan todo, con ser muy importantes estos espacios, digamos, en donde se puede hacer una democracia directa, en donde la gente interviene sobre todo lo que le concierne. Pero somos 8.000 millones de personas en el planeta y necesitamos abordar con urgencia procesos que sean capaces de garantizar vidas dignas, ¿no? Entonces tenemos que pensar en fórmulas que profundicen la democracia, pero que no tiren o que no arrebaten el concepto de democracia a determinadas dinámicas de representación. Eso sí, no pueden ser las actuales, ¿no? Democracia no es votar una vez cada 4 años y nada más. Hace falta, yo creo que la clave de la democracia es la información y la deliberación, ¿no? La información y la deliberación y la capacidad de participar en procesos
que a lo mejor no son todos los que te afectan. Yo, por ejemplo, trabajo en la economía social y solidaria y participo en una cooperativa de servicios energéticos, pero no estoy metida a tope en los debates que se dan en esa cooperativa de servicios Ujú. energéticos. Yo confío en que las personas que sí están involucradas en ese ámbito informan, participan y te preguntan en los momentos en los que hacían falta. Yo no tengo tiempo para participar en la gestión de la energía, del agua, del trabajo. No me es posible. Creo que en realidad prácticamente a ninguna persona le es posible, ¿no? Por tanto, yo creo que la información veraz, es decir, la transparencia, información veraz, esto nos llevaría al melonazo de los medios de comunicación, ¿no? Y de difusión que tenemos ahora mismo. La información veraz, el espacio de deliberación, es decir, la clave de la democracia es la deliberación y la toma de decisiones compartidas. Esas son claves, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, y de hecho se está desarrollando bastante, y yo creo que es tremendamente interesante, de cómo desarrollar en los ámbitos institucionales proyectos de colaboración público-comunitaria o público-social, ¿no? Nuestra democracia maltrecha ha desarrollado a tope los procesos de colaboración público-privada con las empresas, pero no los procesos de colaboración público-social o público-comunitaria con la sociedad civil organizada, ¿no? Y ahí hay un campo muy amplio de trabajo, ¿no? Que involucra la economía social y solidaria y todas sus redes, que son muy amplias, que involucran a las formas de cooperación, de cooperativas, por ejemplo, de servicios energéticos, que involucran a unas finanzas alternativas como las que ponen en marcha cooperativas financieras, como pueda ser, por ejemplo, FIARE, o las prácticas que ha puesto en marcha aquí dentro del territorio nuestro COP57, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que explorar nuevos marcos institucionales que permitan establecer a escalas cuanto más pegadas al territorio mejor, como han sido las prácticas de los municipalismos, estas iniciativas de colaboración entre lo público y lo social son claves, ¿no? Y es una colaboración tensa, es una colaboración conflictiva, ¿no? Pero ¿de qué manera la tensión y el conflicto pueden convivir para generar esas dinámicas democráticas que siempre en ese marco inestable nos dan y de necesaria tensión nos abren otras puertas y otros espacios, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos mucho que explorar. A ver, tú te he oído en otras entrevistas que te han hecho y en otras intervenciones tuyas hacer referencia a la Asamblea Ciudadana por el Clima, ¿no? En la que has Ujú, participado. Em, ¿Tú crees que esta asamblea también es un cierto modelo o puede integrarse en lo que hablábamos de la democracia participativa? Y ujú, después otra pregunta que guarda relación con lo anterior, ¿no? Eh, Va un poco aparte, sin embargo. ¿Hasta qué punto crees que son necesarios los liderazgos? Porque ujú, estamos muy imbuidos de esto, ujú, de la necesidad de los liderazgos. ujú. A ver, yo creo que, vamos, yo mi participación en la Asamblea Climática Ciudadana fue muy periférica, es decir, a mí me propusieron que participara como experta en algunas de las sesiones, ¿no? Pero sí que he seguido mucho todo el proceso y los resultados. Y a mí me parece que es un proceso tremendamente interesante, es decir, que de repente 100 personas seleccionadas al azar puedan durante 5 fines de semana participar en unos debates, en la recepción de una información, en unos diagnósticos serenos, ¿no? Hacerlo además a puerta cerrada, donde no vas a estar expuesta al escarnio, escrutinio público por lo que has dicho o dejado de decir en las redes sociales, ¿no? Que son brutalmente violentas, me parecen a mí ahora mismo, ¿no? Y luego juntarte con otra gente para buscar las soluciones, me parece que es una estrategia excelente, ¿no? Y creo además que cuando miras lo que salió de aquella asamblea ciudadana, ¿no? Y ves las decenas de propuestas que salieron, que eran propuestas tremendamente radicales, te dicen que son tremendamente radicales cuando se hacen desde por ejemplo, los movimientos sociales, ¿no? Y en ellas han participado personas que potencialmente votan a opciones tremendamente polarizadas en el espectro político, me parece que ahí hay algo que rescatar, ¿no? Yo creo que
hay como un discurso tremendo de desconfianza en lo humano y en las capacidades de los seres humanos, con estos discursos de los seres humanos son lobos entre ellos, Mm, además con fuerte escarnio para un animal como el lobo, que si algo tiene es ser tremendamente gregario, ¿no? sí, Pero eso del lobo para es un lobo, el hombre es un lobo para el hombre, que decía Hobbes, ¿no? O las personas no quieren, las personas son individualistas, eh, digamos que estas dinámicas rompen mucho con todas esas ideas, ¿no? Las personas, cuando se juntan, cuando tienen la posibilidad, cuando se interesan por un tema, cuando es trabajado, claro que tienen creatividad colectiva y claro que tienen posibilidades de ponerse de acuerdo para cosas, porque si no fuera así, la sociedad no estaría funcionando. Si no hubiera dinámicas de confianza que operan todos los días, tú no te montarías en un autobús de alza porque pensarías que el conductor se va a tirar mm, por un terraplén, ni dejarías a tu criatura en una escuela infantil el primer día que la dejas, ni llevarías a tu padre a una residencia de mayores. Todas esas cosas funcionan ni aceptarías el diagnóstico que te da un médico. Esas cosas funcionan porque crees que la persona que está enfrente y con la que estás interactuando se va a comportar contigo con honestidad, se va a comportar contigo de la mejor manera que sabe comportarse. Y esto es lo que sostiene la vida, ¿no? Entonces, estos espacios son espacios que crean como una especie de oasis y permiten que haya una especie de situación de excepcionalidad, digo tristemente de excepcionalidad en el marco violento de las redes de ahora, en el que te sacan de ese espacio de conflicto y se construye un espacio de escucha, un espacio de aprendizaje, un espacio de reconocer la diferencia, pero también reconocer los encuentros, ¿no? Después de esa Asamblea Climática Ciudadana se están repitiendo procesos similares en muchos lugares a diferentes escalas y yo creo que habría que volcarse en promoverlos al máximo posible, en una empresa, en un municipio, en una escuela, en un instituto, en una asociación vecinal, ¿no? Pero creo que tener espacios en donde que sean seguros en el sentido de que no te vayan a poner a caldo en una red social si no has utilizado la palabra precisa o la adecuada o te van a insultar, ¿no? Que son tan violentos, construir esos espacios relativamente seguros y anónimos en donde podemos, a mí me parece que es clave, ¿no? Y en cuanto al segundo tema, el de los liderazgos, a ver, yo creo que los liderazgos son como inevitables, ¿no? mm, A lo largo de la historia de la humanidad ha habido liderazgos. La diferencia es que yo creo que durante muchísimo tiempo o en muchos espacios ha habido posibilidad de construir liderazgos colectivos, ¿no? Es decir, una persona no es perfecta en todo. Hay gente que habla muy, muy bien, hay gente que es muy rápida mirando o viendo estrategias, hay gente que es fantástica para resolver conflictos, hay gente que desatasca una situación gastando una broma, hay gente que hace que los espacios sean espacios vivibles, que estén limpios, que sean, quiero decir, y todas esas cuestiones son elementos que tienen que ver con un liderazgo complejo y completo, ¿no? No hay nadie que tenga todos ellos. Y en los últimos años lo que ha sucedido es que el único liderazgo al que se le ha puesto foco era al liderazgo entendido como convertirte en una especie de pin que todo el mundo querría ponerse, en una especie de como de elemento o de marca, el liderazgo entendido como marca, como la marca que todo el mundo, de ahí todo el tema de los significantes vacíos, porque tenía que ser un líder que valiera para cualquiera y por tanto no puede decir nada mm. que pueda resultar desagradable a alguien o tiene que abrir conceptos y yo creo que eso es un problema grande. Yo no concibo así el liderazgo. Yo vengo de organizaciones en donde los liderazgos son compartidos, en donde se trabaja con mucho esfuerzo, mucho conflicto y no siempre saliendo bien por construir la horizontalidad, que no sale sola, hay que construirla con mucho esfuerzo, ¿no? Y me parece que se requiere una inversión de energía mayor, pero creo que a la larga tienen mucho mejores resultados. Digamos que construir un liderazgo único es construir organizaciones con una brutal fragilidad, porque hay una vez que pillas desprevenido al otro, a quien se quiere organizar de otra manera, pero les pasa una vez. A las siguientes ya hay una dinámica de destrucción y una sola persona
es muy vulnerable, Muy porque nadie vulnerable. es perfecto, es decir, a cualquiera que le pasen una lupa por el cuerpo, cualquier lunar se convierte en una verruga horrorosa, ¿no? Sí, Y sí. entonces, o construimos movimientos que sean un poco más sólidos y que construyan liderazgos colectivos, o es muy difícil que se puedan mantener. Sirve para una vez o para un momento puntual, pero no para, si hubiera funcionado aquello de la maquinaria de guerra electoral, pues mira, a lo mejor en ese momento Sí. había sido un acierto, ¿no? Pero como no funcionó, Ah, seguir empeñándose en la misma estrategia, yo creo que convierte a muchas personas muy valiosas en una diana sí. violenta, en la que impactan un montón de cosas y convierte las organizaciones en verdaderas picadoras de carne humana, ¿no? Sí, coincido otra vez. Bueno, vamos a ver, ya, vamos acabando ya porque llevamos ya un tiempo. Eh, y llevas tú un tiempo aquí haciéndote yo hablar. Es que me enrollo mucho. No, no, yo pregunto mucho Sí, también las dos sí. cosas. Bueno, vamos a ver. Todo esto que estamos hablando y que has comentado, eh, ya lo has dicho en parte. ¿Tú crees que se puede hacer bien sin hacerlo desde un punto de vista internacional? Entonces, como me imagino que me dirás que no, es decir, ¿cómo debería ponerse en marcha una transición a nivel mundial? Es algo muy Mm, complejo, ¿no? ¿Y cómo piensas que podrían intentar relacionarse los estados, los pueblos, tanto los ya existentes como los que puedan existir, para poder hacer esto? Porque estamos ujú, hablando de un algo que debería hacerse a nivel de todo el planeta y que, sin embargo, el planeta en estos momentos está como está, conflictuado entre partes y entre bloques. Entonces, y esto ujú. justamente está en la antítesis de lo que tú has expuesto y de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? A ver, yo, o sea, coincidiendo con que los cambios que necesitamos son cambios que tienen una escala global, porque global es el problema, sí que creo que hay cosas que hay que hacer en lo local y otras que se han de hacer a nivel internacional, ¿no? Es decir, por ejemplo, em, em, en esa lista de objetivos que planteé antes, restaurar ecosistemas y favorecer dinámicas de resiliencia en determinados territorios es una cosa que se puede hacer localmente. O sea, conseguir que el Mar Menor no sea un estercolero, que pueda generarse vida, o, por ejemplo, conseguir que algunas especies, algunos lugares muy afectados por el cambio climático y por el déficit hídrico, en donde hay agricultura de regadío brutal, se puedan transformar poco a poco en unos modelos agrícolas que no tengan el mismo... Eso son cosas que se pueden hacer localmente. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer localmente. Que nuestras ciudades no sean ciudades que sean verdaderos sumideros de energía y de materiales y sean ciudades que puedan apostar por un aislamiento en los edificios, por una generación también de energía dentro de ellos mismos, ¿no? Ciudades policéntricas en donde no haya que hacer montones de kilómetros todos los días para ir a comprar o para hacer un montón de cosas, son responsabilidades locales, ¿no? La redistribución de la riqueza es una responsabilidad interior de un país. E incluso hay políticas que son municipales y de las comunidades autónomas que tienen que ver, o sea, cuando concibes la transición ecosocial justa como un problema que es social y que es ecológico, hay muchísimas cosas que no dependen solo de las políticas que vengan de fuera. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro. Y merece la pena hacerlas, porque independientemente de que no cambie lo de fuera, lo que se consigue con esas dinámicas es generar un entorno de mayor seguridad y mayor resiliencia para la gente que vive dentro. Es decir, garantizar los cuidados dignos a lo largo de toda la vida es una política interna y tiene diferentes escalas locales, ¿no? Es decir, yo creo que a veces hay como una cierta escapada también de decir, bueno, es que esto o es global o no se puede hacer. No, no. Aquí hay responsabilidades repartidas a todas las escalas y no es lo mismo hacer algo que no hacer nada. Esto es una cosa como muy obvia, ¿no? Pero hay muchas más posibilidades de éxito si se hace algo que si no se hace nada, ¿no? Independientemente de lo que pase fuera, ¿no? Y yo creo que esta es una cosa que hay que compartir y hay que entender, ¿no? A nivel internacional, efectivamente, hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo,
Cuando hablamos de transición ecosocial y se habla solo de la transición energética, como si fuera posible hacer la transición energética sin pensar en todo lo demás, pues tendremos que preguntarnos qué es lo que está pasando en otros territorios, cómo se están organizando otras personas afines políticamente contra el extractivismo en otros lugares, ¿no? Tendremos que preguntarnos cómo es posible que tengamos tan claro que hay que luchar contra una minera que va a destrozar Cáceres, ¿no? Y sin embargo no tengamos tan claro que eso mismo está pasando multiplicando por 20, por ejemplo, en Chile, ¿no? Es decir, ¿quién carga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y con qué responsabilidad y con qué consecuencia cargamos cada cual? ¿Cómo repartimos eso territorialmente? ¿Cómo hacemos que los mundos rurales no sean los paganos, por así decir, territorialmente de los cambios que hemos de hacer, ¿no? Es decir, yo creo y así lo vienen haciendo los movimientos sociales desde hace un montón de tiempo, que necesitamos tener espacios de colaboración, de activismo, de reflexión con quienes se están organizando también. Yo lo hago desde la perspectiva de los movimientos sociales, ¿no? Creo que a escala institucional también puede haber en entornos como la Unión Europea o en entornos como los entornos internacionales que se generan posibilidades de diálogo y de organizar luchas y organizar resistencias de forma colectiva, ¿no? Pero sin que eso suponga en modo alguno frenar lo que nos toca, que es lo que nos toca hacer dentro de nuestros propios territorios, ¿no? Muy bien, pues mira, ya la última pregunta. La última pregunta y te daré las gracias. A ver, desde tu perspectiva y de la perspectiva ecofeminista, ¿cómo piensas que se puede frenar el actual ascenso fascista mundial? ¿Qué actitudes y comportamientos podrían ser más útiles? ¿Y por qué? Una pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué los jóvenes, en particular los hombres, particularmente los hombres, se ven tan atraídos por este fascismo 2.0 que tenemos ahora en marcha? Bueno, a mí me parece que las perspectivas ecofeministas y el enfoque de la sostenibilidad de la vida, yo creo que ofrecen un marco muy importante para abordar toda la cuestión de la emergencia del fascismo, ¿no? Yo creo que el fascismo se impulsa siempre desde arriba, siempre se ha impulsado desde arriba, pero crece como una especie de virus o de mutación muchas veces por abajo, Bueno, desde el miedo, desde la sensación de que vas a perder un montón de cosas o desde la sensación de que nunca vas a tenerlas, ¿no? Las miradas ecofeministas y el enfoque de la sostenibilidad de la vida, claro, lo que tienen es que su ámbito de trabajo y su ámbito de incidencia es precisamente desde las necesidades básicas de las vidas cotidianas. Y a mí me parece que esto es clave, ¿no? Es decir, yo creo que durante mucho tiempo hemos tenido políticas que a veces son políticas súper bien intencionadas de izquierdas, pero que se mueven mucho en la abstracción. Decimos, hemos de trabajar para en favor de la clase obrera, pero luego a las personas obreras concretas a veces se las deja muy tiradas, ¿no? ujú, Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de cuando todos los movimientos que se han organizado para defender el acceso a la vivienda, que han sido movimientos que en muchos casos han tenido muy poco apoyo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las jornaleras en lucha de Huelva, que han tenido que generar sus propias estructuras que ellas llaman biosindicales, porque los sindicatos normativos o las políticas públicas las han dejado muy tiradas, ¿no? Es decir, cuando hablas y te organizas desde esas perspectivas, desde qué van a comer los niños y las niñas, qué hacemos para que todo el mundo tenga casa, creo que hay posibilidad de generar dinámicas de apoyo mutuo y de colaboración que son un antídoto, digamos, contra los fascismos que se basan precisamente en la individualización y en la generación de miedo contra un otro que es igual de pobre que tú o más y que es al que es señalado como chivo expiatorio, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver también del por qué los hombres y los hombres jóvenes en este momento están abrazando, parece, miradas de corte fascista, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que pues a veces cuando no tienes los empleos o no accedes a los empleos
que soñabas y te prometieron que ibas a tener, cuando tienes una dificultad tremenda en salir de casa de tus padres o ir o en poder tener tu propia casa, cuando, digamos, el mundo y el futuro que se te pone por delante te hace tener la sensación como de que vives en un abismo, vives en la cornisa permanentemente, pueden pasar dos cosas, o que haya una organización que te acoja y que a partir del apoyo mutuo, a partir de la colaboración, a partir de la lucha, genere un camino esperanzador que conduce a transformar esas propias, o crees que conduce a transformar esas propias situaciones, o que aparezca alguien que te dé una explicación simple. Una explicación además poco costosa, ¿no? Que es la de repente decir, mira, tú no tienes casa porque los recursos públicos que hay se los dan a todas las personas que saltan la valla, porque esta gente de izquierdas se lo da a quien salta la valla, ¿no? O no tienes, digamos, acceso o te pagan poco por trabajar en el campo, pues porque hay gente que desde las ciudades o unos ecologistas que desde las ciudades van contra ti, ¿no? Entonces, hay como la construcción de un discurso que señala chivos expiatorios, que señala a culpables. Es un discurso que por un lado tranquiliza porque te quita la zozobra y Mm. la inquietud de saber dónde está el problema y te quita además la inquietud de ver que las soluciones no son ni obvias ni fáciles, ¿no? Y además, eh, digamos, asienta una cosa que forma parte de la cultura patriarcal, ¿no? Y es esa idea de que tú como hombre, independientemente de que no te vaya bien, siempre vas a tener un espacio que es un espacio de poder, que es el que te corresponde, que es el poder sobre la familia, sobre tu casa, sobre las mujeres, sobre el migrante. En el fondo es terrible porque se asienta o se lanza una idea de valor, una idea de virilidad, muy centrada en la violencia, pero que es una idea de valor y de virilidad en el fondo tremendamente cobarde, ¿no? En el sentido de que señala como culpable o señala o pone en la picota al que es más frágil, al que crees que es más, que está en una situación todavía peor que la tuya y sin embargo genera una brutal sumisión contra el que tiene más, el que es dueño de los medios de producción, el que tiene el poder, el que tiene el liderazgo, que contra ese no te enfrentas, ¿no? Entonces es como que yo creo que es una dinámica cultural em, que ha funcionado a lo largo del tiempo, comprensible en entornos de mucho malestar y mucho de dolor, y muy crucial y muy importante de trabajar desde otras perspectivas si es que no queremos encontrarnos con situaciones, este fin de semana hemos visto todos estos ataques que ha habido en Reino Unido Sí. a personas con rasgos extranjeros, porque muchas de ellas eran nacidas de segunda y tercera generación en Reino Unido, ¿no? A partir de un cúmulo de noticias y bulos que acusaban a una persona de origen sirio de acuchillar a tres niñas cuando no había sido así, ¿no? Pero ese malestar genera una rabia que se canaliza ya hemos vivido esto en la historia Sí. y me parece que es crucial organizarse para que estos procesos no, no se repitan, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias por haber estado en este podcast. Ya veremos cómo ha salido técnicamente Vale, ya me y contarás. ya te contaré y te lo enviaré también para Muy que lo bien, puedas escuchar y lo puedas ver. Vale, hasta muy bien. luego, muy Pues un bien. abrazo grande, chao. Igualmente. Chao, chao.